El 27 de enero de 1954, los integrantes de la primera expedición argentina a Himalaya, que intentarían hacer cumbre en el monte Dhaulagiri, parten de Buenos Aires con destino a la India. El último campamento instalado, 7.600, ahí nos encontramos con lo que no conocíamos porque no era visible de nuestra vertiente. Luego de pasar 2 noches con temperaturas inferiores a los 30 grados bajo cero, en medio de una tormenta de nieve y a 7.600 metros de altura, el jefe de la expedición, Francisco Ibáñez, sufre congelaciones en los pies que le impiden caminar. El médico ya nos había dicho que Ibáñez estaba mal, que había que tratar de llevarlo lo antes posible. Se organiza el rescate para bajar a Ibáñez de la montaña y llevarlo al hospital más cercano. Pero a pesar de los esfuerzos de sus compañeros, Francisco Ibáñez fallece en Katmandú. Porque nosotros realmente, cuando fue subido al avión, dijimos, bueno, se salvó. 50 años más tarde, los integrantes de la primera expedición argentina a Himalaya reconstruyen la dramática historia que los unió para siempre en la cordillera más alta del mundo. En los años 50, la actividad de montaña en Argentina estaba limitada a unos pocos entusiastas de este deporte. No había escuelas, no había equipos especiales, no había tecnología publicada. Encontrar un libro de montaña era una cosa rara. Íbamos por la calle con mochila y nos miraban como si fuéramos bichos de cesto. Teníamos la facultad de no tener que subir los cerros por la ruta más difícil. Había que subir el cerro por subirlo y si no tenía nombre, ponerle el nombre que uno quería. Que eso era muy bonito, que no es algo que pueden hacer los andinistas actuales, que ya está todo subido prácticamente y todo con nombre. Y un poco más romántico, porque lo hacíamos porque queríamos, sin ningún auspicio, sin ninguna cosa. Ahora el andinismo está todo basado, en la mayoría de los casos, por alguien que lo auspicia y que exige que haya éxito. Y es un compromiso mayor que no lo tuvimos nosotros. Éramos más libres para hacerlo. Hoy si quieres ir al Himalaya, en este momento, sin quitarle mérito al esfuerzo ni nada por el estilo. Es cuestión de entrenarte personalmente y juntar el dinero para pagar tu viaje. En 1954 habían sido coronados solo 3 de los 14 8000 del mundo. La primera expedición argentina a Himalaya pretendía convertir a este país en la 4ª nación en escalar uno de los picos más altos que existen. El objetivo fue el monte Dhaulagiri, de 8.167 metros de altura. Una expedición al Himalaya de entonces era como ir ahora a Marte. Era muy complicado llegar, era muy largo, era muy difícil, muy complejo todo. No había ninguna organización previa. En Nepal no existía ninguna organización que estuviera en condiciones de colaborar con las expediciones. En 1953, los suizos llegaron a 7.200 metros de altura y se encontraron con una formación rocosa denominada La Pera. Les fue imposible continuar, superados por las dificultades técnicas y de logística. Un año más tarde, los argentinos se basaron en la experiencia suiza y en toda la información que pudieron encontrar de la montaña para organizar la expedición. En aquella época no se sabía mucho de Himalaya. Si yo hubiera sabido en aquel entonces lo que sé hoy, estoy convencido que hubiéramos subido a la cumbre y sin mayores problemas. El jefe e ideólogo de la expedición fue el teniente primero Francisco Ibáñez. En 1952 integró como oficial de enlace la expedición francesa que subió por primera vez al cerro Fitzroy en la Patagonia. En reconocimiento a su destacada carrera y a las referencias dadas por los franceses, Perón confía en Ibáñez la organización de la primera expedición argentina a Himalaya. Para aquellos pioneros de los Andes que nunca habían estado por sobre los 7.000 metros, las cadenas montañosas de Himalaya constituían un enigma. Y cuando uno llega al Himalaya se encuentra con que los Andes son una pequeñez.
Los pequeños cerros son de 7000, ¿no? Hay cerros, hay un centenar de cerros, pienso yo, altos como la Aconcagua. Entonces uno se encuentra con una cosa descomunal. Luego del extenso viaje en avión desde Buenos Aires, con una escala de varios días en Europa, los expedicionarios llegan a Delhi y despachan las 12 toneladas de equipaje en un tren que tiene como destino la ciudad terminal de Nautangua. La carga continúa en camión hasta la primera ciudad nepalesa de Bairagua. Los 11 miembros de la expedición argentina toman contacto con el equipo de porteadores de altura que los va a acompañar en la aventura al Dhaulagiri. Los Sherpas se convierten poco a poco en inseparables compañeros de los expedicionarios, demostrando una fortaleza física increíble para soportar los más duros esfuerzos en la montaña. Jorge Iñarra Iraegui era el camarógrafo y fotógrafo designado por Ibáñez para documentar la travesía de la expedición en Himalaya. Lo más bravo de la expedición para el cameraman era que yo tenía que tomar en lo posible la expedición en forma panorámica y la expedición en forma personal, close-up. Entonces, para lograr eso, habiendo un solo cameraman, yo tenía que irme adelante. La expedición eran 300 cargadores, ocupaban no menos de 1,5 kilómetros. Entonces yo me adelantaba, me establecía con los trípodes, las cámaras y todo eso, y tomaba la columna que venía atravesando, en su caso, la selva o el hielo, y partíamos ya cuando había pasado la columna. Y teníamos que ganarle a la columna para llegar de nuevo a un punto que se veía panorámico o que se veía interesante por el fondo. Durante la marcha de aproximación, los pobladores de las aldeas cercanas se acercaban para ver a los extranjeros que caminaban hacia una de las montañas más altas del planeta, el monte Dhaulagiri. Para la mayoría de esa gente éramos los primeros blancos que han visto, así que se pueden imaginar cómo nos trataban, cómo nos miraban. Todo para ellos éramos una curiosidad, pero única, ¿no? Y se venían de muy lejos, a veces de días caminando para vernos, para estar cerca de nosotros. Antonio Ruiz Beramendi era el médico de la expedición. Conocía por la experiencia de expediciones europeas la necesidad de llevar gran cantidad de medicamentos. Estos estaban destinados a los pobladores nepaleses que se acercaban en grandes grupos a los campamentos de los escaladores para recibir atención médica. La marcha de aproximación se extendió durante 2 semanas. El trabajo se iba haciendo cada vez más difícil. El sargento primero Felipe Godoy iba en la avanzada, abriendo el camino a golpes de machete entre los bosques de bambúes gigantes. Junto a Gerardo Batzel, construían puentes sobre los ríos de Nepal para posibilitar el paso de la expedición. Mandábamos observadores, guías para revisar el territorio que íbamos a atravesar, porque éramos la segunda expedición que entraba en esa zona. Entonces esa avanzada era la que se encontraba con gran cantidad de monos, algunas serpientes. Atravesamos zonas de tigres, donde habían asaltado ya a las poblaciones. Recién cuando estábamos en el campamento 1, ahí apareció toda la montaña delante de nosotros, con toda la potencia, digamos, que tenía encima, ¿no? Que eran varios miles de metros de paredes y glaciares colgantes. Ya en la montaña comienzan los trabajos que permitirán el ataque a la cima. Encuentro que es una ruta extraordinariamente andina, o alpina también, como se quiera decir, muy bonita. Tenía todas las fases, tenía roca, ventisqueros. Nunca sufrimos prácticamente una avalancha en la ruta nuestra. Uno de ellos se instaló en medio de un ventisquero, un glaciar, que es la pared por donde nosotros ascendimos, que es puro hielo y en 2 kilómetros de desnivel. 2 kilómetros de desnivel es el doble de la pared sur de la Aconcagua, pero no en escalones como están en la Aconcagua, sino en una sola plancha que no había donde establecer una carpa.
ni hacer un escalón para dormir. Por sugerencia de los suizos que habían intentado escalar el Dhaulagiri en el 53, se decidió realizar voladuras con trinito tolueno a 7.200 metros de altura sobre la Pera para instalar el campamento 6. El éxito de la expedición dependía del equipo liderado por Godoy. De no haber instalado el campamento 6 sobre la Pera, no hubiera existido la posibilidad de acceder a la cima del Dhaulagiri. Ya instalado el campamento 6 sobre la Pera, el primer grupo de asalto llega a los 7.600 metros y fija el campamento 7. Al estudiar la ruta que los llevaría a la cima, se encuentran con una pared de roca casi vertical de unos 400 metros de desnivel. Se les presentaba una dificultad totalmente fuera de sus planes, porque desde los campamentos anteriores la enorme pared no era visible. En la ciudad de Mendoza se seguían los desarrollos de la expedición con un interés especial. Gran parte de los miembros del grupo eran mendocinos y sus familias seguían con angustia las pocas noticias que llegaban a través de los medios de la época. Ya todos me daban por muerto o por estropeado, entonces todo el mundo que le encontraba en la calle a mi señora le preguntaba, bueno, ya sos viuda, y le hicieron pasar muy malos ratos a la gente, porque nadie tenía fe en que nosotros íbamos a volver. Hay una carta que, por ejemplo, me escribía, estaba en un campamento, me dice, te voy a hacer una marca cada vez que sienta una avalancha. Y en la carta, 5 o 6 veces, la marquita de las avalanchas mientras él escribía la carta. Desde el Dhaulagiri, las noticias eran escasas y los diarios reflejaban la incertidumbre que había en torno a las familias de los expedicionarios. Las cartas que eran enviadas hacia Argentina demoraban semanas en su viaje desde Nepal. Fue un tiempo muy angustiante porque las noticias venían esporádicamente. Pasaron 2 meses que no teníamos noticias, cuando se decía que se había perdido la expedición y que había habido muertos. Todo el mundo preguntándote, bueno, ¿y qué noticias tenés? ¿Y qué pasó? Lo mismo que saben ustedes, nada. En el monte Dhaulagiri, la expedición entraba en sus etapas finales. Ya instalado el campamento 7 a 7.600 metros de altura, el equipo planeaba el ataque a la cumbre. Ibáñez comienza a sentir en ese campamento el problema del congelamiento de sus pies. Una molestia, un dolor. Entonces, bueno, la verdad es que en ese momento, en ese lugar, los ánimos cayeron bastante. El día 26 llegaron las primeras malas noticias acerca del monzón. Escuchamos que el monzón se desplazaba del norte del mar de Andamán hacia el este y centro de Bengala. Si seguía de este a oeste, pronto llegaría a nuestra zona. De noche la carpa empezó a deslizarse. Tuvimos que salir así como estábamos para fijarla, para no irnos, porque de un lado, no sé, son varios miles de metros y para el otro por lo menos 500 seguro, ¿no? Más o menos la fijamos, pero creo que en esa noche, y también Ibáñez quedó congelado. No congelado todavía, pero ya en el proceso de congelamiento. Pero en la mañana me di cuenta que mis piernas no me respondían más y sabía que tengo que decidir la retirada, ¿no? Quise convencer a Ibáñez también, porque estábamos juntos en la misma carpa. Le quise convencer de que bajara conmigo. Dijo, no, yo tengo que quedar de apoyo a Vatseli, Maniani, a Pasang Davalama y a Angnima, que siguieron para llegar a 8.000. Ibáñez no se siente en condiciones de acompañarlos. Decide quedarse para no entorpecer la escalada de la roca. Con pocas expectativas de superar la pared, deciden llevar solo el equipo de escalada, pensando que el regreso al campamento 7 sería rápido. Fuimos ganando altura, hora tras hora. Entre las 5 o 6 de la tarde terminó la pared. Ya no podíamos regresar sin que nos tomara la noche en la bajada. Tampoco podíamos seguir a la cumbre sin ningún equipo.
De manera que no tuvimos más remedio que optar por cavar una gruta en la nieve, debajo de una gran roca, y meternos allí los 4 para pasar la noche. Según el altímetro, estaban a 8.050 metros de altura. Para corroborar las mediciones, observan las montañas vecinas. La cumbre del Dhaulagiri Himal, de 7.950 metros, está por debajo. Y ahí nos avisaron que llegaba el monzón al lugar donde estábamos nosotros. El monzón cayó justo cuando estos estaban a 8.000 metros de altura. Durante la noche cae una fuerte nevada traída por el monzón. Dentro del vivac, los 4 expedicionarios se sientan sobre las cuerdas de escalada y se van turnando la mochila para cubrirse los pies. Comen algunas barras de chocolate, un poco de queso, leche condensada y unos caramelos para calmar la sed. La noche, a 8.050 metros, se hace interminable. Se sienten los efectos de la altura y el cansancio de la trepada. A la mañana siguiente, amanece despejado, pero ha caído mucha nieve. Y ahí se planteó el gran dilema. ¿Seguimos a la cumbre? Basel dijo con mucho acierto, si vamos a la cumbre no vamos a tardar menos de 2 a 3 horas, tenemos que regresar y tenemos que bajar la pared, que ahora está con nieve, está húmeda, está peligrosa. Con muy buen criterio decidió, acá volvemos porque si seguimos quizás llegamos a la cumbre, pero muy difícil que vamos a volver, ¿no? Entonces decidió la bajada. Eso fue, digamos, lo más correcto que pudo haber hecho, ¿no? Era demasiado arriesgado. Deciden entonces bajar y dar lugar a la posibilidad de una nueva cordada de ataque que esperaba lista para arremeter contra la cumbre. Una vez terminada la pared y ya de noche, comienzan a caminar hacia el campamento 7. Están desorientados por la oscuridad cuando ven una luz que hace señas hacia la montaña. Se dan cuenta que es Ibáñez, que aún sin verlos, tiene la esperanza de que la luz los guíe hacia el campamento. Llegan totalmente agotados. Ibáñez nos ayudó para descalzarnos, porque lo que eran los cubrebotas y botas era toda una masa de hielo, de nieve. Nosotros ya no estábamos en condiciones de apoyar mucho. De una forma u otra, pasamos la noche. Al día siguiente, más descansados, deciden bajar para dar lugar a la próxima cordada de ataque. Ibáñez empieza a buscar sus grampones que se había quitado cuando habíamos llegado 4 o 5 días antes. Rastrillamos la nieve y no hubo forma de encontrar sus grampones. Pero Ibáñez sin grampones, en cuanto daba un paso, resbalaba. Avanzaba, por ejemplo, yo, largo una cuerda, 25, 30 metros, me afirmaba bien en el hielo con grampones, piqueta, y le iba recogiendo la cuerda mientras Ibáñez venía remando en la ladera hasta que por ahí se deslizaba y lo frenaba con la piqueta. Claro que me sacudía entero, pesaba muchísimo más que yo. Luego de un esfuerzo agotador, logran llegar al campamento de la Pera. Continuar la bajada en esas condiciones era imposible, y al día siguiente, Ibáñez convence a sus compañeros de que sigan el descenso sin él, para que envíen a 2 sherpas con un nuevo par de grampones. El 5 de junio, los sherpas parten hacia el campamento 6 con los grampones, pero Ibáñez tiene los pies tan congelados que no se puede parar. Inmediatamente, Roberto Busquet decide armar un equipo de rescate y habla con Ruiz Beramendi, el médico, para que los acompañe a buscar a Ibáñez. Pues llegó Ruiz, le abrimos los pantalones y ya era mármol todo. Le hablé muy claro, le dije, mira Paco, no, tú ya no puedes hacer nada por esto, te vamos a meter en un saco, tú sabes que no vas a tener defensa con los brazos adentro, todo, trataremos de que no nos pase nada, pero te voy a meter en un saco de cualquier forma y no te puedo oponer. No, me dijo, yo ya sé que no se haga, así que hagan lo que quieran. Entonces lo metieron en su bolsa a dormir, que eran dobles, muy buenas las bolsas. Lo ataron así con cuerda, como si fuera un trineo, cuya base era la bolsa a dormir, solamente con la cabecita afuera. Busquet, Ruiz y 2 sherpas comienzan a bajar a Ibáñez
mientras resbalan por el hielo durante toda la tarde. Luego, la nieve desaparece y deben llevar a Ibáñez sosteniéndolo entre dos personas hasta el campamento 1, donde se organiza la retirada definitiva de la montaña. Restan 250 kilómetros de selva hasta Pócara. 14 miembros de la expedición sufren algún grado de congelamiento y el monzón descarga sus lluvias a diario, dificultando aún más el retorno. El estado de Ibáñez empeora cada día y a mitad de camino se le debe efectuar una operación de urgencia. El médico improvisó en la carpa una especie de hospitalito, se desinfectó todo como se pudo, qué sé yo, en medio de la lluvia, en medio de la selva, y ahí le cortó los dedos a los pies. En el trayecto encuentran que el cauce del crecido río Mayán-Dicola se había llevado los puentes construidos en el camino de aproximación. Deben realizar una durísima ruta alternativa, sobre todo para los culis que llevan a Ibáñez en una canasta de bambú sostenida con una correa sobre su frente. Paco estaba mal, el médico ya nos había dicho que Ibáñez estaba mal, que había que tratar de llevarlo lo antes posible. Entonces Busquet y yo fuimos saliendo del grupo con lo que teníamos puesto y lo que pudimos meter en una mochilita, y fuimos sacándole tiempo al resto de la expedición que traía a Paco, que estaba a la marcha limitada por la condición en que venía Paco. Venía en una silla que la transportaban a la espalda los culis. Tuvimos 6 días caminando sin dormir. Digamos, 1 hora dormiríamos por ahí en algún lado para llegar a contratar un avión a Pócara. Prácticamente el avión lo estaba esperando en Pócara, y eso para nosotros fue un logro, porque le dio la posibilidad de llegar al hospital de Kamandú derecho. En Pócara, Ibáñez sufre la amputación de un pie. Su estado es grave y deciden no amputar el otro pie porque no iba a soportarlo. Aterriza el avión, se había terminado la operación, entonces inmediatamente se lo lleva con una camilla, le hicieron un hueco en el avión y ahí partió. Llega a Kamandú, ahí lo esperaban, lo atendieron, pero ya no se pudo con la septicemia y a los 2 días falleció. Inmediatamente, los medios de comunicación difunden la triste noticia. Diarios y revistas especializadas dedican sus páginas a recordar al andinista. A sus compañeros de expedición les cuesta creer que Paco ha fallecido. En ese avión donde se lo va cargando Ibáñez, venía el telegrama para Ibáñez donde le comunicaban el nacimiento de su hijo. Nos llegó la noticia que nació el hijo de él y se ve que nació 2 meses antes. Bueno, con los dedos hizo así y nosotros no sabíamos en principio, pero se ve que se dio cuenta, pero no pudo hablar, y mostró los 2 meses que el hijo le nació antes de lo previsto, ¿no? El resto de los integrantes de la expedición van regresando al país en diferentes vuelos. En Argentina, sus familiares y amigos esperan su llegada. En Buenos Aires, la esposa de Ibáñez, Beatriz Oberteg, abrumada por preguntas, cita a Busquet en una plaza para preguntarle acerca de la muerte de su esposo. Siempre he sido yo partidario de que cuando uno juzga a alguien en la montaña, tiene que subir hasta el lugar que pasaron las cosas y ahí decidir, no un juez que con una estufa abajo trata de interpretar lo que ha pasado en la montaña. La montaña es difícil y uno tiene que estar en el lugar para saber cómo han sido los asuntos. Así que con Betty quedó completamente conforme con esa cosa que hablé con ella y no hubo ningún problema. La verdad que no tenía por qué haberlo. Todos estábamos preocupados de Ibáñez, cualquiera de nosotros. Yo sé que si me hubiera pasado a mí, Ibáñez también habría ido a buscarme. Durante los meses que duró la expedición a Dhaulagiri, los familiares de los andinistas vivieron momentos de angustia, esperando el regreso de la expedición. 50 años más tarde, la historia de aquella aventura vive en cada uno de ellos. En el momento de partir de la India,
le mandé un telegrama a mi señora diciéndole que la esperaba en el hotel tal, que era el Hotel Nova Roma, en Roma, tal día. Y chau. La primera noche que nos juntamos, no dormimos. Pasamos toda la noche charlando. Y bueno, por supuesto, ella estaba llena de preguntas y yo con pocas respuestas, ¿no? Yo creo que hoy, no sé si se me presentara una cosa así, no sé si lo dejaría ir. Los expedicionarios regresaron con honores a la Argentina y unidos por una fuerte amistad. Pero hay profundos recuerdos en la memoria de sus protagonistas. Digamos, un recuerdo no bueno, en la bajada, por ejemplo, es que de repente Paco se quejaba, porque seguramente arrastraba la cara por el hielo, a veces se me daba vuelta. Y no tuve nada mejor que echarle un garabato que se quedara callado. Y eso me ha dolido siempre, todavía me duele. Pero la verdad que venía con tanto esfuerzo de hacer las cosas, de no irnos para abajo, de que no pasara nada, y yo no soy para garabatear a nadie, pero fue un momento que después me lo recriminaba. Más allá del heroísmo y el desafío de lograr una cumbre en aquellos años pioneros, algo más importante distingue a la expedición argentina sobre el resto de las expediciones del mundo. La amistad es lo más hermoso que, digamos, que se puede apreciar, porque a pesar de los años que han pasado, se mantiene prácticamente el grupo completo, está todo unido, nos mantenemos en contacto prácticamente permanente y hay una relación de afecto entre ellos especialmente muy grande. La amistad que yo tengo con compañeros de Ascensión es irrevocable, es definitiva, y el cariño que nos tenemos, por ejemplo, con todos los expedicionarios, es como somos como hermanos, ¿no? Nuestros hijos y nuestros nietos son amigos entre ellos, así que es toda una familia, una gran familia hoy día, y tuvimos suerte de que no hubo absolutamente ningún roce en la expedición, a pesar de las situaciones de riesgo y situaciones de emergencia que hemos tenido que pasar, ¿no? Creo que de las pocas expediciones que han ido a una cosa como la nuestra, que no lleguen peleados. Aquí nadie llegó peleado, todos estábamos completamente conformes, no conformes porque hubiéramos querido llegar a la cumbre, pero amigablemente, digamos, que las cosas se habían hecho lo mejor posible. Y eso es una gran cosa, eso que pasó, y es la amistad que tenemos ahora, que es una amistad completa en todo sentido. Yo tengo una pieza para ellos allá en la casa. Al cumplirse 50 años de la primera expedición, en abril del año 2004, partió una nueva expedición argentina hacia Himalaya para intentar el sueño de hacer cumbre en el monte Dhaulagiri. Insisto que nuestro objetivo principal no es llegar a la cumbre, sino reconocer el trabajo de esas personas que hace 50 años, sin ningún conocimiento del Himalaya, con muchísimas dificultades, con unos proyectos que eran de meses, ¿no? Nosotros vamos a estar 45 días, en las expediciones del año 50 se tardaban meses, o sea, 4 o 5 meses en poder acometer una montaña. Eso es lo que nosotros queremos realmente rememorar y en cierta forma revivir. Creemos que como montañeros debemos alimentar nuestra ilusión y vivir un episodio como el que vivieron los hombres del 54 en el Dhaulagiri. Creo que es un recuerdo que lo mantendremos todos los miembros de la expedición del 2004 latente en nuestros corazones. Como éxito, la cumbre, volver todos, volver sanos, sin lastimones y bueno, y que volvamos más amigos de lo que somos ahora, ¿no? Yo por lo pronto estoy muy emocionado. Creo que ha sido un gesto muy generoso. Entonces siempre les digo a los chicos que les deseo que cuando cumplan sus 50 años venga otro grupo. Y les diga, bueno, vamos a hacer una expedición en homenaje a la expedición que hizo el homenaje.
El 14 de mayo de 2004, a las 14:50 hora de Nepal, el argentino Víctor Herrera y el catalán Xavi Arias superan los 8.167 metros de altura del monte Dhaulagiri. La cumbre de la montaña finalmente es alcanzada. En ellos se resume el esfuerzo realizado por todas las expediciones argentinas que desafiaron la montaña.